Hola, bienvenidos a esta clase. Hoy vamos a realizar un ejercicio en el cual vamos a calcular el volumen de una pirámide. En la clase anterior construimos una pirámide hexagonal. Recordemos entonces que la pirámide hexagonal es aquella cuya base es un hexágono regular. Nos piden calcular entonces el volumen de esta pirámide. Vamos a hacer el proceso. Esta pirámide tiene una altura de 12 centímetros. Ese es uno de los datos que nos dan. Y la base, el lado de la base es 6 centímetros. Entonces la altura, recordemos que es el segmento de recta que va del vértice, que es la cúspide, y cae al centro de la base. Esa viene siendo la altura. Vamos a recordarlo viéndolo desde esta pirámide, ¿cierto? Recordemos, desde el vértice al centro de la base, esa línea que vemos ahí verticalmente, esa viene siendo la altura. Bueno, entonces los datos que nos están dando para calcular el volumen de esta pirámide es el lado de la base, ¿sí? Esta es la base. Entonces el lado de la base es 6 centímetros y su altura es 12 centímetros, ¿cierto? Que está en el interior, no la alcanzamos a ver aquí, pero ya la vimos entonces en el otro. Bueno, entonces, ¿cuál es el volumen de una pirámide? El volumen de una pirámide es igual a 1/3 del área de la base por la altura. O también lo podemos expresar como el volumen de la pirámide es igual al área de la base por la altura dividido por 3. Estas dos expresiones son exactamente iguales. Entonces el área de la base multiplicada por la altura de la pirámide dividido por 3 nos va a dar el volumen de esa pirámide, ¿cierto? Entonces esta sería la fórmula que vamos a utilizar para calcular el volumen de esta pirámide. Vamos a dejarla por aquí que la vamos a necesitar luego. Muy bien. Entonces, resolviendo el ejercicio, la solución sería los datos que nos dan, pues la altura, que son 12 centímetros de esa pirámide, y el lado de la base, que son 6 centímetros. Uno podría decir, bueno, pero si no tengo la pirámide, entonces, ¿qué hago? Puedo hacer una representación. Bueno, detrás de esta hoja, ahí me disculpan, pero estoy aprovechando el papel al máximo. Entonces puedo hacer una representación aproximada, ¿cierto? Entonces aquí dibujo un polígono, que en este caso es el hexágono, dibujo aquí arriba un punto que sería la cúspide o el vértice superior, y listo, trazo las líneas que unen los vértices del polígono de la base. Y bueno, esta sería la altura, esta línea que ven aquí, discontinua en negro, ¿cierto? Esa sería la altura, que va de la cúspide y cae al centro de la base, que vale 12 centímetros. Y el lado de la base, llamémoslo L, es igual a 6 centímetros. Listo, entonces aquí tenemos la representación, digámoslo así, en el plano de esa pirámide que nos están pidiendo calcularle su volumen. Bueno, entonces regresamos entonces al ejercicio. Ya tenemos los datos, tenemos la representación geométrica. Ahora procedemos a calcular primero el área de la base, ¿sí? Entonces, como la base es un hexágono regular, hay una fórmula general para calcular el área de un polígono cualquiera, pero que sea regular, ¿cierto? Bueno, entonces la fórmula para calcular el área de un polígono regular cualquiera es esta. Área del perímetro del polígono regular es igual al perímetro de ese polígono multiplicado por su apotema dividido entre 2. Repito, el área del polígono regular cualquier polígono regular es igual a su perímetro multiplicado por su apotema dividido entre 2. Esa es la fórmula para calcular el área del polígono regular cualquiera. Entonces, recordemos lo que es el apotema, ¿sí? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, este es un cuadrado, que es un polígono regular, porque sus lados son todos iguales. ¿Qué es la apotema de ese polígono regular? Es una línea perpendicular que va del centro. Si trazamos la diagonal de este cuadrado, encontramos el centro, va del centro y cae perpendicularmente a uno de los lados, ¿sí?
Bueno, pues aquí tendríamos otro apotema, aquí tendríamos el otro apotema y aquí tendríamos el otro apotema. Serían 4 apotemas, pero son los mismos, es la misma apotema. Entonces basta con hacer el cálculo de uno solo. Entonces esta sería, por ejemplo, esta línea que estamos viendo acá, que es como amarilla, verde. Esta línea sería la apotema de este cuadrado. Si lo tuviéramos en un hexágono regular, bueno, aquí tenemos el hexágono regular. Trazamos las diagonales. Recordemos que las diagonales son aquellas líneas que unen dos vértices no consecutivos. Entonces esta diagonal con esta con esta y esta con esta, con esas diagonales encuentro el centro de este polígono que es un hexágono regular. Listo. Entonces la apotema sería la línea que va del centro de ese polígono y cae perpendicularmente a la base. Fíjese que esta sería la apotema. ¿Cuántas apotemas tiene? Pues tiene 6 apotemas, ¿cierto? 6 apotemas, pero basta con uno solo porque es el mismo valor, ¿sí? Entonces esta sería la apotema de este polígono hexagonal regular. Y, por ejemplo, si tengo un triángulo equilátero, que también es un polígono regular, porque sus 3 lados son exactamente iguales, entonces le trazo esta línea que se llaman alturas medianas bisectrices, ¿cierto? Esta línea, que es una línea notable de los triángulos. Trazo entonces las 3 alturas o las 3 medianas bisectrices o mediatrices, que es lo mismo, en el triángulo equilátero coinciden, y listo. Donde se intersectan esas 3 líneas, ¿sí? Donde se intersectan esas 3 líneas, pues ese sería el centro de este triángulo equilátero. Bueno, pues esta línea que va del centro y cae perpendicularmente a uno de los lados, esta sería la apotema de este triángulo equilátero. Bueno, entonces yo creo que con esto, perdón, queda claro lo que es la apotema. Bueno, entonces, recordando que la fórmula para calcular entonces el área de un polígono cualquiera que sea regular, perímetro por apotema sobre 2. En nuestro caso, volvemos entonces a la pirámide a la cual estamos haciendo el cálculo. La base es un hexágono regular. En la clase anterior yo les expliqué cómo construir el hexágono regular. Vamos a recordarlo rápidamente. Lo que se hace es, pues como en este caso la longitud es 6 centímetros, entonces lo que uno hace es abrir, trazar una circunferencia de radio 6 centímetros, ¿sí? Trazamos uno de los diámetros, no sé si lo estamos viendo aquí claro, listo. Entonces trazamos la circunferencia de radio 6 centímetros, trazamos uno de los diámetros, listo. Entonces hacemos centro con esa misma abertura, con ese mismo radio, hacemos centro en uno de los extremos del diámetro y marcamos arco arriba, marcamos un arco abajo, y lo mismo hacemos con el otro extremo del diámetro, marcamos arco arriba y marcamos arco abajo. Listo. Los puntos donde se cortan, ahí los vamos a unir y ahí donde nos queda entonces inscrito el polígono regular, que en este caso es el hexágono regular. Bueno, geométricamente, en el plano, ¿cuál sería la apotema? Bueno, recordemos que aquí lo que se nos ha formado son 6 triángulos equiláteros, ¿sí? 6 triángulos equiláteros. Como la apotema es la misma en cada uno de los triángulos, hay 6 apotemas, pues calculamos una sola. Entonces en este triángulo equilátero le trazamos la altura. Esta viene siendo la altura, lo que dije ahora. La altura en un triángulo equilátero viene siendo altura, mediana, mediatriz y bisectriz. Eso quiere decir que esta línea divide el segmento, este segmento, en 2 partes iguales. Entonces, si esto vale 6 centímetros, pues entonces cae en el punto medio la apotema y por lo tanto esto valdría 3 centímetros. Entonces, lo que se forma aquí es un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Este que viene siendo el radio de la circunferencia vale 6, este cateto aquí vale 3 y este cateto sería la apotema, que no lo conocemos. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos hipotenusa al cuadrado, es decir, 6 al cuadrado es igual a cateto vertical, apotema al cuadrado, más cateto horizontal elevado al cuadrado. Listo, este es el teorema de Pitágoras.
De aquí que no conocemos, la apotema no la conocemos. Entonces este 3 al cuadrado que está sumando aquí al lado derecho de la ecuación lo pasamos a restar al otro lado. Entonces nos quedaría 6 al cuadrado menos 3 al cuadrado igual a apotema elevado al cuadrado. Realizamos esta operación. 6 al cuadrado nos da 36, menos 3 al cuadrado nos da 9, igual a la apotema al cuadrado. 36 menos 9, eso da 27, es igual a la apotema al cuadrado. Para despejar de aquí la apotema, pues sacamos raíz cuadrada al otro lado. Entonces nos queda que la apotema es la raíz cuadrada de 27. Si yo cojo la calculadora y digo raíz cuadrada de 27, eso nos da 5.196. Pero lo aproximamos a una cifra decimal. Nos quedaría entonces aproximadamente 5.2 centímetros. Eso quiere decir que este segmento, que es la apotema de la base o de este polígono hexagonal regular, este hexágono regular es 5.2 centímetros. Bueno, entonces ya tenemos la apotema, ¿cierto? Entonces devolvámonos para esta fórmula. El área del polígono regular, que en este caso es el hexágono, es perímetro por apotema sobre 2. Ya tenemos la apotema, tenemos su perímetro y lo vamos a ir por 2. Entonces, tenemos que el área de la base, o el área de ese polígono hexagonal, el hexágono regular, es 36, que viene siendo el perímetro. ¿Sí? ¿De dónde sale el perímetro? Pues si aquí tengo que sus lados son todos iguales por ser regular, entonces, como tiene 6 lados, este es el perímetro, es la suma de los lados del contorno, ¿cierto? De esta la parte, pero se llama perímetro, la parte perimetral. 6 más 6 más 6 más 6 más 6 más 6, o sea, 6 veces sería 36. O sea que el perímetro de este polígono es 36. Entonces, perímetro 36 centímetros por apotema sobre 2. 36 por 5.2 dividido 2, ahí listo. Ahora, este 36 con este 2 los puedo simplificar. Le saco mitad, 36 mitad es 18 y la mitad de 2 es 1. Entonces quedaría 18, que sería la división de estos dos factores, por 5.2 centímetros. Bien, 18 por 5.2, pues cojo la calculadora o hago el procedimiento y nos da 93.6. Eso quiere decir que el área de la base o el área de este polígono regular, el área es 93.6 centímetros cuadrados. Bueno, entonces ya tenemos la información suficiente para hacer entonces el cálculo del volumen. El volumen de la pirámide es el área de la base por la altura dividido entre 3. Listo, entonces vamos entonces a la fórmula. El volumen de esa pirámide es área de la base, 93.6 centímetros cuadrados, multiplicado por la altura de la pirámide, que era el dato que nos habían dado inicial, que eran 12 centímetros, y lo dividimos por 3. Entonces el volumen de esa pirámide es, ahora este 12 con este 3, pues lo puedo simplificar, le sacamos tercera, 12 entre 3, pues me da 4. Recuerde que como son factores los puedo simplificar. Listo, entonces nos quedaría 93.6 centímetros cuadrados por 4 centímetros y eso nos da que el volumen de esa pirámide es 374.4 centímetros cúbicos. Este sería el volumen de esta pirámide. Estamos hablando que es el volumen real, porque estos datos son reales, ¿cierto? Estos son medidas exactas, entonces ahí está, que el volumen de esta pirámide, de esta que estamos viendo en este momento, es 374.4 centímetros cúbicos. Muy bien, espero entonces que con este ejercicio hayamos aprendido a calcular el volumen de una pirámide conociendo el lado de la base y conociendo su altura. Bueno, hasta aquí con este ejemplo, nos veremos en otro. Muchas gracias.